Bueno, pues estuvisteis hablando de Elí la semana pasada, ¿no? ¿Recordáis? ¿Eh? Elí, que era sumo sacerdote, que era juez de Israel, pero que tenía un problema en su casa. ¿Qué le pasaba? No sabía controlar sus hijos. Los hijos, ¿eh? Los hijos que además eran sacerdotes también, pero que estaban sirviendo en el templo, pero haciéndolo como ellos querían, no según las normas que tenían que seguir los sacerdotes, sino que ellos pues cogían la carne que querían antes de presentar el sacrificio, obligaban a la gente, se acostaban con las mujeres que estaban en el templo, o sea que un desastre, ¿no? Y a todo esto, Elí, pues no fue lo duro que tenía que haber sido con sus hijos, ¿eh? Que a veces pensamos que con los niños no hay que reñirles porque luego tienen traumas, pero a veces hay que reñir y hay que decir basta en algunas cosas. Estos ya eran mayores, ya llega un momento en que Elí ya no los puede controlar, pero claro, estaban sirviendo en el tabernáculo y eso no podía ser. La gente ya no quería ni ir a ofrecer sacrificios porque sabía lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Y el Señor le muestra a Samuel, que era un niño, que estaba en el tabernáculo, que va a traer juicio sobre la casa de Elí. ¿Os acordáis? Y el juicio era que sus dos hijos iban a morir el mismo día. Creo que visteis que hubo una batalla, que incluso los israelitas llevan el arca de la alianza, lo llevan como si fuera un amuleto, digamos, si llevamos esto pues vamos a ganar, pero son derrotados por los filisteos. Los filisteos capturan el arca, se la llevan, se quedan sin el arca los israelitas y mueren un montón de israelitas. Y dice que un hombre pues va hasta Silo para dar la noticia de la captura del arca. Encontré esto que decía que una tradición dice que era el mismo Saúl, a saber, podía ser cualquier otro de Benjamín, pero bueno. Y este hombre le da la noticia a Elí. Dice en 1 Samuel 4:15, dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. O sea, le da un informe terrible, ¿no? Todo malo. Elí era ya mayor, 98 años, estaba ciego, no veía, no sé si veía algo, pero si veía, veía muy poco. Este hombre, pues que había pasado de largo, ni se había fijado en él, vuelve atrás cuando él le llama y le explica y le dice todo esto. Hemos huido, hemos perdido, han muerto un montón, han capturado el arca, tus hijos han muerto. ¿Y qué hace Elí? Bueno, dice los cuatro, esto no sé si lo visteis. Los 4 puntos son presentados por orden de importancia creciente. Digamos, la huida de Israel, podríamos decir, es lo que menos le afecta a Elí. La masacre general que hay en el pueblo sería lo siguiente. La muerte de sus hijos sería lo tercero, y lo que más le afecta es la captura del arca, porque el arca simbolizaba la presencia del Señor con su pueblo. Dice, y aconteció que cuando él, el hombre que había venido a dar la noticia, hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. O sea, lo que más le afecta es oír que el arca ha sido capturada. Entonces eso, más que la muerte de sus hijos, que supongo que le debió afectar también, evidentemente, pero todavía le afecta más lo del arca, tanto así que le da como un espasmo, como un tic, se cae para atrás y se desnuca. Había sido juez de Israel durante 40 años también. Y no se acaban aquí las desgracias para la casa de Elí. El arca capturada, sus hijos muertos, Elí que cae y muere, pero todavía hay más. Dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios,
y por la muerte de su suegro y su marido. O sea que a los dos hijos de Elí, a Elí, pues hay que añadir también la nuera, que estaba embarazada, da a luz, pero también oye lo del arca. Eso, lo del arca, pues era un drama para Israel, y también muere. Da a luz un niño, y fijaos qué nombre le pone, Icabod, que quiere decir sin gloria. Es un nombre bastante triste, ¿no? Tener que llevar este nombre para este niño. Pero fue un momento, digamos, en que todo se había juntado, todo fue trágico, y este fue el final de la casa de Elí. Este nombre de Icabod, que dice traspasada es la gloria de Israel, podría significar también ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Pues porque los hebreos pensaban que Dios estaba donde estaban los objetos sagrados, donde estaba el arca. El arca era la presencia de Dios. Si el arca no está en Israel, pues Dios no estará con Israel, pensaban ellos, o una parte. Lo tienen los filisteos, el Señor ya no está con nosotros. Dice, al ser capturada el arca pensaron que Dios estaba ausente de Israel. Claro, más adelante los profetas insistieron en que esto no era así, que Dios no depende de que el arca esté aquí o esté allí. El Señor está en todas partes, y el Señor estaba con el pueblo de Israel siempre, en los buenos momentos y en los malos momentos. Pero esto era una creencia. Cuando hablamos de los patriarcas, también comentamos que Jacob, cuando huye de su hermano, él piensa que está en una zona que Dios ya no llega allí. Y luego se sorprende de que allí también el Señor le habla. O sea que había este concepto de que los dioses, por decirlo así, o Dios en este caso, funcionaba, actuaba dentro de un espacio, que fuera de este ya no. Pero esto evidentemente luego cambiará. Bueno, Elí, que era el hombre que tenía más responsabilidad en el aspecto civil y en el aspecto espiritual del pueblo, tenía que haber sido un ejemplo para todos. Y precisamente no lo fue, ¿no? Porque sus hijos fueron un desastre. Él como padre pues también falló. Falló en el gobierno de su casa, de sus hijos, fue indulgente, no ejerció la disciplina que tenía que haber ejercido con ellos. Aunque, curiosamente, sí que después lo hizo bien con Samuel, que no era su hijo, pero que lo enseñó como si hubiera sido su hijo, ¿no? Bueno, aunque en este libro no se dice, en Jeremías se habla de que Silo y el santuario fueron también destruidos por los filisteos. O sea, capturan el arca, derrotan a los israelitas, destruyen Silo y el santuario. Y la ciudad de Silo pues ya no volverá a ser el centro espiritual de los israelitas, la ciudad donde estaba el santuario. Pasará a otras ciudades, a Mizpa, por ejemplo. Dice, andad ahora, Jeremías, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Silo fue destruido y dejó de ser el lugar del santuario. Bueno, pasamos este. Y bueno, nos podríamos preguntar, ¿por qué permitió Dios que los filisteos capturaran el arca? Bueno, para empezar, los israelitas habían llevado el arca como si aquello fuera algo supersticioso, ¿no? Si tenemos el arca, ganaremos, ¿no? Y no era así, O sea, yo hago lo que quiero, yo puedo pecar. De hecho, llevaban el arca los hijos de Elí, que eran dos personas que estaban llevando unas vidas totalmente desordenadas. Tengo el arca, pues vamos a ganar porque el Señor estará con nosotros. No era así. Un primer motivo podría ser para castigar a la casa de Elí. El Señor ya lo había anunciado por un profeta y después por Samuel. Podía ser también para disciplinar pues, a todo el país, a todo Israel. Porque fijaos que Israel en un momento, digamos, pasa del todo a nada. Se quedan sin sacerdotes, sin el arca, que era lo más preocupante, sin un lugar autorizado para el sacrificio, porque Silo también y el santuario son destruidos. Se quedan sin todo. El sumo sacerdote Elí muere, sus dos hijos sacerdotes mueren, o sea, quedan en blanco prácticamente. También, pues, podría
podría servir para mostrar la supremacía de Dios sobre los falsos dioses, sobre los dioses paganos, porque el arca estuvo en las tierras de los filisteos, parece que fueron 7 meses, y todo fueron problemas para los filisteos, porque llevaron el arca al templo de Dagón, la estatua de Dagón se caía al suelo, al final se rompe, hay problemas, hay tumores en las ciudades, plagas, y al final los filisteos dicen, no, vamos a devolver el arca porque si no nos morimos todos. O sea, tuvieron un problema detrás del otro y al final pues la devolvieron, ¿no? Que parecía que eso era el tesoro, hemos capturado lo que más quiere Israel, tenían que habérselo quedado y al final tuvieron que enviarla de vuelta a Israel para que no se acabase con ellos. Y este es el triste final, como decía el otro día también Máximo cuando dirigía, dice, este juez también acabará mal, ¿no? Y el caso de Elías, pues sí que, perdón, Elí, pues es triste porque es una persona que debería haber sido, como decíamos, un ejemplo, tenía que haber sido un modelo, él y su familia, y sin embargo, pues no lo fue, sino todo lo contrario. Bueno, ¿alguna cosa sobre Elí? En este caso, Elí y los dos hijos que hicieron todo lo malo prácticamente se condenaron, ¿o no? Porque no se sabe la historia, ¿no? Claro, esto Era la desobediencia y el Señor sabrá, ¿no? el Señor sabrá lo que pasó, o se arrepintió, a lo mejor. Hombre, yo creo que Elí por lo menos debía estar bien apesadumbrado de ver lo que había fallado y cómo se comportaban sus hijos y que eso a lo mejor era parte de responsabilidad suya, bueno, parte o totalmente. Y yo creo que Elí sí que estaba arrepentido, digamos, ¿no? No creo que estuviera satisfecho con su vida. Los hijos, pues no lo sé, los hijos parece que ya era como, hay un sitio que dice que era como Faraón, que ya habían endurecido sus corazones y que ya no escuchaban nada, ¿no? Que el Señor les dio oportunidades de cambiar y que ellos no quisieron. Pero ahora yo creo que esto nos sirve de ejemplo a nosotros como padres, como Claro, hijos. sí, sí. Porque como cristianos a veces estamos en la iglesia y nos alejamos, ¿no? Y vamos a ser peor que antes. O sea, y se ha visto a muchos Sí, sí. que han estado en la iglesia y que ahora, o sea, incluso pastores que han estado sirviendo al Señor y todo, y ahora son idólatras y todo. O sea, ¿no? O sea, yo creo que esto nos sirve de un gran ejemplo para nosotros ir por un buen camino. Sí, sí, está claro, ¿no? O sea, hay que disciplinar a los hijos, hay que enseñarles. Claro, llega un momento en que los hijos ya toman sus decisiones. Tú ya, un hijo de 30 años, tú no le puedes obligar que vaya a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero sí que le puedes enseñar desde pequeño, puedes corregirle, y a veces hay que corregir, porque a veces pensamos, no hay que reñirle, no hay que castigarle, porque entonces se enfadará. No, pues a veces hay que castigar, ¿no? Porque igual que el Señor pues nos castiga y nos disciplina también a nosotros. Y esta historia pues también nos puede hacer pensar que hay gente que a lo mejor está en la iglesia, como los hijos de Eli, que estaban en el templo, y a lo mejor están sirviendo y están haciendo cosas que todos los demás vemos, como aquellos hijos de Eli que estaban haciendo los sacrificios y tal, y quizás no sean creyentes, por decirlo así. Quizás hay gente que puede hacer el doble papel o la comedia, o se aprenden a lo mejor las expresiones que usamos todos y hablan igual que hablamos nosotros y nos pueden engañar también en este sentido, ¿no? Y claro, igual que los hijos de Eli, pues pueden ser causa de tropiezo para los demás, evidentemente. Esto al cabo de un tiempo saldrá, ¿no? Digamos, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, ¿no? Pero puede darse el caso de gente que esté actuando así dentro de la iglesia y que sean causa de desviar a otros. Todo esto pues pasa y ha pasado, y la Biblia, los ejemplos que están, pues están para que los imitemos o para que, si son negativos, pues los evitemos, digamos, y aprendamos de ellos. Bueno, es un caso curioso este de Elí, ¿no? Porque siendo el sumo sacerdote y siendo la persona así más importante a nivel espiritual, pues se cuidaba del pueblo, pero descuidó su casa. Y eso es algo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Como decías, hay pastores que a lo mejor por atender a la iglesia pueden descuidar su casa también. Es decir, no, yo es que me dedico tanto a la iglesia que no puedo atender a mis hijos.
Y eso no debe ser así. O sea, tienes que atender primero tu familia, también la iglesia, pero no dejar la familia y esperar que otro se cuide. Muy bien, pues vamos a empezar con el último. Si no tenéis ninguna pregunta más o algún comentario más. ¿Sí? Una pregunta ¿sabe sobre qué tribu estaba Elí o era sobre todo Israel? Pues ahora no lo sé, tú lo sabes. ¿En qué tribu hizo de juez Elí? Ahora no lo sé si al principio. Era de los levitas, las tribus, Sí, todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. ya, pero fue juez sobre la tribu de Leví solo, debió ser. Es que no. Fue sobre todo Israel, porque en Silo estaba el tabernáculo, Ahora ya sé. entonces iban todos a Silo en algún momento, por eso fue Ana. Lo que pasa que... Silo estaba el tabernáculo estuvo en varios sitios en Gilgal, Sí. ahora en Silo, luego ya se fue a otra ciudad, pero en Silo iba todo el pueblo. Lo que pasa es que todavía las tribus no estaban unidas. Hasta Samuel, digamos, no se consigue un poco la unidad y luego hasta la monarquía, ¿no? Pero bueno, pero sí, era ya sobre todo Israel. Vale, pues vamos a hablar del último juez, Samuel. Algo se ha hablado ya porque Samuel y Elí pues tienen vidas, al menos al principio, paralelas, porque Elí hace de preceptor, hace de maestro de Samuel desde que es pequeño, entonces hay cosas que ya se han hablado. Pero bueno, fue el último el último juez, y es el nexo, es el paso, es la transición, digamos, de los jueces a la monarquía. Nace en una época, dice, que Israel no tenía un liderazgo fuerte y estaba en continua crisis espiritual. Esto lo hemos visto, que en la época de los jueces todo eran crisis políticas, espirituales, y con el mismo Elí, pues también problemas espirituales. Fue Samuel el único juez que tuvo éxito para unir a las 12 tribus. Si hasta ahora hablábamos de cada juez era juez en una tribu o en dos, conseguía 2, 3 que se unieran para una batalla, pero Samuel consigue por fin que las tribus se unan todas. Y también fue el primer hombre desde Josué a quien Dios pudo emplear para lograr un avivamiento espiritual en el pueblo. O sea, fijaos, han pasado casi todos los jueces, porque viene Josué, luego vienen los jueces, y hasta Samuel, digamos, no hay ningún hombre que haya servido para que el Señor traiga un avivamiento. Bueno, pues empieza el libro de Samuel y dice, hubo un varón en Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí tenéis una serie de nombres muy bonitos, que si queréis buscar alguno para vuestros hijos, son ideas. Bueno, el padre de Samuel era Elcana, que significa Dios ha redimido, era de la tribu de Leví también, y tenía 2 mujeres. Empezamos mal, aunque eso estaba permitido, luego lo veremos un poco, pero la poligamia siempre trae problemas. ¿Os acordáis el caso de Lea y Raquel, que hablamos? Sara y Agar, aunque era la sierva, en fin, siempre que ha habido varias mujeres, pues luego ha habido problemas. Una se llamaba Penina, que quiere decir perla, y la otra Ana, que es gracia. Y el problema es que Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos, entonces va a haber rivalidad entre las dos, pasará como con Raquel y Lea. Lea tenía hijos, se burlaba, digamos, de su hermana, y aquí igual. Quizás el segundo matrimonio del Elcana pudo ser a causa de la esterilidad de Ana. Quizás al no poder tener hijos con Ana, pues cogió una segunda mujer para tener hijos, pero eso no lo sabemos tampoco. Dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, Elcana con toda su familia, aunque no era obligatorio que fueran todos, pero iba con su familia hasta Silo, al tabernáculo, para ofrecer todos los años sacrificio a Jehová. Silo debía estar a unos 19-20 kilómetros de su casa. No sé si harían el camino caminando, si irían en un carro, pero bueno, era un desplazamiento de unos 19 kilómetros. Desde tiempos de Josué se había instalado el tabernáculo en Silo, que estaba en el centro de Palestina, dice, y era el centro de la vida religiosa y nacional de Israel.
Y en el versículo 3 se hace referencia a Jehová de los ejércitos, sale esta expresión. Es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento, como referencia pues, a que el Señor es soberano, tiene todo el poder, todo el mando, digamos, sobre todas las fuerzas. Bueno, y el Cana dice que cuando tenían que hacer el sacrificio, a Penina y a sus hijos pues les daba la parte que le debería corresponder, pero que Ana, como le amaba de manera especial, le daba más, le daba una parte especial, aunque no se especifica aquí qué diferencia era. Él la amaba aunque era estéril, aunque la sociedad judía sabéis que consideraba que la esterilidad pues era como una maldición en las mujeres. Las mismas mujeres consideraban que no tener hijos pues era la peor desgracia que podían tener. Entonces, una mujer que no tenía hijos pues se consideraba pues muy desgraciada, como le pasaba a Raquel, como le pasaba a Sara, como le pasa a Ana, y que era una muestra de que no eran agradables a Dios. Digamos, el Señor no me da hijos es porque el Señor no me acepta, quizás, pensaban algo así. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? O sea, Penina, como tenía hijos, menospreciaba a Ana, que no los tenía. Se metía con ella, en lugar de apoyarle o de hacer costado, no, era su rival, y entonces se metía con ella. Y aquí parece ser que el Cana lo consentía, al menos no se dice lo contrario, no se dice que la riñese, parece como que no intervenía. Y decíamos esto, que la poligamia estaba permitida, pero que traía muchos problemas. La ley de Moisés lo permitía, pero ya hemos visto que los casos que hay en la Biblia siempre luego trajo problemas a las familias, divisiones, porque al fin y al cabo eran rivales las dos mujeres, competían por el marido. Y el Señor Jesús afirmó de manera clara que el modelo divino del matrimonio es la unión monógama, hombre y mujer. Mateo 19, 4, 6, por ejemplo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que nos hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero bueno, en esa época se admitía, pasaba. David tuvo varias mujeres, Salomón tuvo tropecientas, y todo esto pues trajo problemas, aunque era legal, digamos, pero no traía ningún bien. Dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, vuelve a salir esta expresión aquí, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pues Ana, triste, desesperada porque no tiene un hijo, pues se pone a orar y le pide al Señor que le dé un hijo, y le promete que si el Señor le da un hijo, lo va a dedicar a su servicio. Es una actitud bastante también que sorprende, ¿no? Porque podría decir, no, ella está pidiendo un hijo para disfrutarlo. Quiero un hijo porque no tengo, entonces yo lo cuidaré y estará conmigo toda la vida. Pero no, al revés, o sea, si tú me das un hijo, estaré tan contenta que será para tu servicio desde pequeño. Aquí no se especifica que sería nazareo, como el caso de Sansón, pero dice que no pasará navaja sobre su pelo. Entonces, lo de no cortarse el pelo era un signo de consagración, por lo menos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Dice, Ana, a diferencia de la madre de Sansón, no habla con el marido ni le pide consejo. Eso parece que fue una decisión suya propia. Así como la madre de Sansón pues, se lo comenta a Manoa, su marido, y el marido dice, pues a ver, que yo también reciba la visita del ángel, el ángel les vuelve a visitar. Pero aquí parece que Ana, por su cuenta de riesgo, pues hace esta promesa. Si el Señor me da un hijo, yo lo voy a dedicar. Y Samuel 1:21
parece sugerir que Elcana está de acuerdo, que al menos no le pone pegas. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, siguió su vida normal, no le dijo, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a hacer esto si tienes un hijo? Ni se te ocurra. Parece que acepta la propuesta, la promesa de Ana. Pero sucede algo, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí ve que Ana mueve los labios, pero no habla, digamos, lo hace en silencio. Parece ser que no era común esto de orar así en silencio, así como lo hacemos nosotros a lo mejor, sino que lo hacían en voz alta. Por eso es que le sorprende a Elí. Y entonces, ¿qué piensa? Esta mujer está borracha. Esta mujer está haciendo cosas muy raras y le riñe un poco. Dice, ¿cómo haces esto? Le riñe. Pero Ana le contesta de manera bastante educada, porque le podría haber dicho, déjame en paz, que ya bastante tengo con lo mío y no vengas ahora con estas historias. Pero no, de manera educada le dice que no, que ya no está borracha, lo que está es muy triste. Aunque no le dice el motivo, no le dice, no tengo hijos y me gustaría tener un hijo, no, dice, es que estoy muy afligida y estoy orando al Señor. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Elí le desea pues que el Señor le escuche, no sabe lo que ha pedido, pero bueno, lo que has pedido, pues que te deseo que el Señor te lo dé, te lo conceda. Y parece que esta respuesta también anima a Ana, porque dice que después come y ya se va y ya no está triste, ¿no? Y esto es un ejemplo de lo que deberíamos hacer, ¿no? Cuando tenemos una preocupación, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerla en las manos del Señor y dejarle que sea Él que se ocupe, ¿no? Aunque no es fácil, sabemos que la preocupación está ahí, pero si tenemos un problema, pues en las manos del Señor, comienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, ¿no? Y que el Señor haga. Y parece que así fue con el caso de Ana, dejó en las manos del Señor y se fue ya tranquila. Dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Samuel significa escuchado por Dios, y el Señor escuchó la oración de Ana, y le concede un hijo, ¿vale? Y le llama pues, Samuel, escuchado por Dios. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. O sea, no vuelve al año siguiente a ofrecer el sacrificio, le dice a su marido, no, yo me voy a quedar y cuando el niño ya sea destetado lo llevaremos al templo, pero será para dejarlo allí, ¿no? Para que ya no vuelva con nosotros. Y el marido pues lo acepta. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Va al santuario, vuelve a encontrar a Elí y le recuerda lo que pasó. Dice, yo soy aquella mujer que oraba, que tú pensaste que estaba borracha, que me reñiste. Pues estaba orando por un hijo, y es este hijo. Han pasado, que se supone que unos 4 años, 4 o 5 años han pasado. No sé si Elí se acordaría o no, pero bueno, seguramente cuando Ana le refiere el caso, pues sí que se acordaría.
y Ana pues va a cumplir su promesa. Supongo que debió ser complicado, porque si tenía tantas ganas de tener un hijo y luego a los 4 o 5 años dejarlo allí, no verlo más que una vez al año, pues debió ser duro, pero es la promesa que había hecho. Dice, Samuel fue un hijo de la fe y la oración. Fue el resultado, la respuesta a una oración y la fe de su madre. Y parte del éxito que tuvo Samuel después durante toda su vida, de cómo pudo servir al Señor, pues también se le puede atribuir a lo que aprendió de su madre, porque después veremos que Samuel también fue un hombre de oración. En muchos casos, pues oró por su pueblo y le pedían que orase. En 1 Samuel 2, del 1 al 10, no lo vamos a leer, está el cántico de Ana, porque Ana, además de ser una mujer piadosa, dice, era poetisa, componía versos, y entonces hace un cántico para agradecer al Señor pues el hijo que había tenido, agradece el nacimiento de Samuel. En algunos versículos parece que reprende un poco, riñe un poco a Penina, a la otra mujer de su marido, por sus hechos con ella, pero proféticamente dice va más allá del problema entre las dos mujeres y se podría referir al triunfo de Israel sobre sus enemigos y finalmente al reino de Cristo. Y termina haciendo este capítulo una referencia al ungido, dice, y exaltará el poderío de su ungido. El ungido podría referirse al rey David o al mismo Mesías. Este cántico recuerda mucho al cántico de María que hay en Lucas, al principio de Lucas, cuando María también hace un cántico dando gracias a Dios por Jesús. Y posiblemente, o seguro, María pues conocía este cántico de Ana cuando ella escribe el suyo, seguro que lo había leído y lo conocía y lo debió tomar como modelo también. Bueno, pues el Cana y la familia se vuelven a su casa en Rama y Samuel se queda allí en el tabernáculo ministrando con el sacerdote Elí, ¿no? Un momento que da un poco como de pena, ¿no? Dejar a un niño de 4 o 5 años allí, marcharte, pero bueno, lo deja en el mejor sitio que podía quedar, ¿no? Sirviendo al Señor. Y bueno, y de Ana se pueden aprender varias cosas. Por ejemplo, que cuando tuvo un problema, lo que hizo fue presentárselo al Señor. Oró a Dios cuando tuvo una necesidad. Después fue agradecida, ¿no? Alabó y dio gracias a Dios cuando tuvo un hijo, cuando el Señor respondió a la oración. Se acordó de ser agradecida y dar gracias a Dios. Cumplió la promesa. Vimos que el caso de Jefté, por ejemplo, que había hecho una promesa a la ligera, y luego pues lo pagó su hija, ¿no? Pero en este caso ella hizo una promesa y no se volvió atrás, aunque tuvo que ser difícil, porque me imagino que se encariñaría con el niño y diría, ay, este niño tan bueno, tan simpático, tan guapo, y con lo que me ha costado y ahora lo tengo que dejar. Me imagino que le costaría un montón, pero ella había hecho una promesa y la cumplió. Y el Señor bendijo a Ana, porque después en 2 Samuel 2:21 dice que tuvo más hijos, dice que tuvo 5 más. Luego lo veremos. La historia de Ana, dice, puede servir de inspiración para mujeres que no pueden tener hijos, aunque tampoco hay que tomarlo como que siempre va a ser como pasó aquí, porque el Señor responde en cada caso como a Él le parece y según su soberanía. Pero lo que sí es para aprender de Ana es esto, la confianza que tuvo en presentar su caso al Señor y esperar que el Señor pues hiciera la obra. Dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. O sea, todos los años, cuando iban a hacer el sacrificio, pues su madre veía al niño, estaría unos días, me imagino, pues con él, y le llevaba siempre una túnica. Y dice que Samuel, que ministraba con un efod de lino, se le dio su propia túnica, como hacían con los sacerdotes. Y Elí le desea a Ana, pues que el Señor, ya que has entregado este hijo para el servicio en el santuario, pues que el Señor te dé más hijos, ya que tú has cumplido y tú tienes tantas ganas. Y así fue, porque dice que dio a luz 3 hijos
y 2 hijas. O sea, llegó a tener luego 5 hijos más. La que no podía tener hijos, al final tuvo 6. Samuel y 5 más. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí contrasta con los hijos de Elí. Los hijos de Elí no eran aceptos, pero el joven Samuel sí, y además iba creciendo correctamente en los caminos del Señor. En este caso, Elí sí que lo hizo bien con Samuel, le estuvo enseñando bien. Lo que no había hecho con sus hijos, lo hizo con el joven Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dice que no había mucha palabra del Señor en aquellos días, por lo que se supone que las pocas veces que había, pues debía ser cosas importantes, debía ser de gran valor. No había un profeta reconocido. Samuel después será profeta, pero en ese momento no había una persona, una autoridad que, digamos, pues hablara de parte de Dios, que fuera un profeta. Lo será Samuel cuando crezca. En Samuel 3.1 hay una serie de imágenes que ilustran la situación moral de Israel en este momento. O sea, hemos dicho que era una época de crisis, que había muchos problemas. Por ejemplo, nos dice que no había palabra de parte de Dios, no había profecías, que reinaba la noche, la lámpara de Dios se apagaba en el templo. Elí estaba casi ciego, casi no veía, el que tenía que guiar al pueblo no veía, por decirlo así. Y tanto Elí como Samuel, de noche cuando el Señor habla, estaban durmiendo. Era una metáfora, ¿no?, de que el pueblo estaba como adormecido, que estaba sin la dirección adecuada y no escuchaban al Señor. Era la situación que vivía el pueblo de Israel. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí ya se nos dice que Samuel no veía. Más adelante, cuando pasa lo de la muerte de sus hijos, ya se nos dice que era ciego. Y aquí pues Samuel podría tener unos 12 años, se calcula, o sea, más o menos. Curiosamente los mismos que tenía Jesús cuando va al templo por primera vez. ¿Os acordáis? Cuando va con sus padres y luego los padres lo pierden y lo encuentran con los doctores de la ley. Y Samuel duerme en el templo y más o menos pues al amanecer oye que le llaman. Él no sabe que es Dios mismo. Y él dice, heme aquí, pensando que es Elí. Elí me llamará para alguna cosa, como está ciego y no puede ver, me necesitará, porque uno de sus trabajos pues seguramente era guiar a Elí. Cuando Elí circulaba por el santuario, pues seguramente Samuel le iría llevando para que no tropezara con las cosas. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Elí se sorprende y dice, no, yo no te he llamado, o sea, estarás soñando o cualquier cosa. Dice, no te preocupes, vete a dormir otra vez. Y Samuel, como era obediente, pues, y debía tener sueño, me imagino, pues, encantado, se vuelve a la cama. Dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, ya es la segunda vez, que Elí debía decir, el niño este está teniendo pesadillas o algo y oye cosas. Vuelve a la cama y aquí hay una cosa interesante, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel estaba en el templo, estaba durmiendo en el templo, estaba sirviendo, pero dice que todavía no había conocido al Señor, no había tenido una experiencia directa, personal con el Señor. Posiblemente Elí le enseñó sobre todo las normas para servir en el santuario, cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que servir, le enseñaría la ley, pero Samuel no había tenido todavía pues, una relación, un encuentro directo con el Señor. Claro, las enseñanzas de Elí no es que fueran malas, también fueron buenas, y también Samuel todo este tiempo pues, aprendió a obedecer, a escuchar, a honrar a Elí, o sea que todo esto fue también un aprendizaje
importante, pero aún no conocía al Señor, no había tenido este encuentro. Esto que decíamos antes, podemos estar en el templo, podemos estar en la iglesia y no conocer al Señor. Podemos estar sentados en las sillas, en los bancos, ir a los servicios, a las reuniones, cantar, pero al final, si no tenemos un encuentro personal con el Señor, todo esto no sirve. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. A la tercera vez Elí pues ya dice, esto ya no es el chaval que está nervioso, que está soñando. Esto es que el Señor le está hablando y que le tiene que decir algo. Y le dice, pues si vuelve a pasar, tienes que decir, habla Señor, que tu siervo oye. Y así pasa, porque vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel pues hace caso a Elí y le responde. Y lo que el Señor le va a decir, pues va a ser algo bastante fuerte, sobre todo para un niño, porque dice que Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea, el Señor le está diciendo que va a traer castigo a la casa de Elí. No le está diciendo, Samuel, qué bien lo haces en el templo, te quiero mucho, que hubiera sido una cosa agradable. No, pero está diciendo algo tremendo. Va a traer castigo a la casa de Elí y que sus hijos van a morir. No sé si después se volvería a dormir Samuel después de esto, o ya se quedó dando vueltas y asustado. Lo que está claro es que Elí, si había reñido a sus hijos, bueno, les había reñido, pero les había reñido de una manera pues muy suave. La reprimenda que les dio no bastó, tenía que haberse empleado mucho más a fondo, o tal vez lo hizo, pero ya demasiado tarde, cuando ya no fue eficaz. De esta manera se confirmaban las palabras que había dado el profeta, del que no se dice su nombre, en 1 Samuel 2, 27, 36, que habla con Elí y le dice que sus hijos van a morir el mismo día. También estas palabras pues, podrían ser una advertencia de manera indirecta para Samuel, para que Samuel no hiciera lo mismo que estaban haciendo los hijos de Elí. O sea, tú ves cómo funcionan ellos, pues no tienes que actuar así porque el final de ellos va a ser terrible. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. No sé si dormiría o no, pero cuando se levanta, pues estaba bastante preocupado, porque dice, ahora si Elí me pregunta, ¿qué le digo? Vaya panorama. O sea, si fuera una cosa bonita, pues no hay problema, voy corriendo y se lo digo, pero tengo que decirle que va a haber juicio, que van a morir sus hijos. ¿Cómo se lo digo? Era un problema. Y bueno, Elí arregla el tema, porque dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añadas y me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea que Samuel mismo le está diciendo, ¿qué te ha dicho el Señor? Dímelo todo, cuéntame todo, no te preocupes, lo que sea, cuéntamelo. Y bueno, y Samuel pues, ante lo que le dice su maestro, pues ¿qué hace? Se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, Samuel se lo cuenta. No debió pasar un buen rato, me imagino. Si hubiera sido algo bonito, pues se lo hubiera contado saltando, a lo mejor riendo. Y esto, pues no sé, a lo mejor miraba al suelo y no sabía dónde meterse porque era triste lo que tenía que decir. Y bueno, y Elí aquí pues acepta la voluntad de Dios, lo que el Señor le dice. Reconoce que es justo. Claro, posiblemente él dijera, pues sí, yo he fallado, yo no he hecho lo que tenía que haber hecho, o quizás lo he hecho pero mis hijos no han respondido, pero la cuestión es que el Señor pues
lo que dice pues es justo. Dice, el destino de Elí y su familia estaba sellado y confirmado por boca de dos testigos, el varón profeta y el joven Samuel. ¿Os acordáis que hay algún sitio en la Biblia que dice que por boca de dos testigos, digamos, una afirmación es válida, o algo así, ¿no? Que tiene que ser dos testigos, no basta uno. Pues aquí teníamos ya el profeta que se lo había dicho a Elí, va a pasar esto con tu familia, y ahora Samuel, hablando lo que el Señor le ha dicho, pues también confirma el mismo mensaje. Por lo tanto, era ya algo cierto lo que iba a pasar con la casa de Elí. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, Samuel sigue creciendo, se hace ya un adulto, y lo hace también, dice, en el conocimiento de Dios y su palabra. Si al principio decíamos que Samuel estaba sirviendo en el templo, pero no conocía al Señor, ahora ya sí que lo conoce, ha tenido este encuentro con el Señor le ha hablado, ya sabe quién es el Señor, y por todo Israel, digamos, se extiende la noticia de que Samuel es un profeta válido. Dice que todo Israel lo conoce. Y dice, de Dan a Berseba. Dan, no sé si veis en el mapa, está en un círculo al norte, Berseba está en un círculo también al sur, o sea, es como de norte a sur del país, como si dijéramos de Bilbao a Cádiz, por decirlo así en España. O sea, de una punta a otra del país, todo el mundo sabía que Samuel era profeta. Y dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que todas las cosas que Samuel decía también como profeta, pues se cumplieron, porque hablaba de parte de Dios, evidentemente. Si un profeta hablaba de parte de Dios, pues se cumplían esas palabras. Cuando un profeta no era un auténtico profeta, eran falsos profetas, como hay casos en la Biblia que habla de falsos profetas, pues luego no se cumplían sus palabras, pero si era un profeta de Dios, pues se cumplían siempre. Y el caso de Samuel, pues fue así, uno de los más grandes profetas que ha habido. Y saltamos ya unos capítulos, ha pasado ya todo lo de la muerte de los hijos de Elí, de su nuera, todo esto, y estamos en el capítulo 7. Dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Bueno, aquí Samuel ya es conocido, lo que decíamos, de norte a sur del país, como sacerdote, como profeta, como juez, ya juzga a Israel, y como hombre poderoso en oración. Y Samuel pues reúne al pueblo y les pide que quiten los ídolos. Esto era un tema que estaba siempre, ¿os acordáis? O sea, siempre que con los jueces igual, ¿no? Se volvían al Señor, pero enseguida se olvidaban y volvían a lo que hacían los vecinos, a los ídolos, ¿no? Y les habla de Astarot, que era una diosa, y Baal, que era un dios, falsos, que quizás son los dos más conocidos, ¿no? Masculino y femenino. Y el pueblo hace caso, obedece a Samuel. Así como muchas veces pues el pueblo no hacía caso, esta vez sí. Decíamos que Samuel fue el primer hombre desde Josué que el Señor utilizó o pudo utilizar para un avivamiento, y aquí pues va a ser el principio de un gran avivamiento en toda la nación. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Se reúne el pueblo y se arrepienten. Habían quitado los ídolos, escuchan a Samuel, hay este avivamiento, y este arrepentimiento, digamos, se escenifica con el derramamiento del agua, pues que sería como el símbolo de un corazón y una vida derramados en dolor por el pecado, con ayuno y confesión de pecados. O sea, el pueblo reconoce que se ha olvidado del Señor otra vez, el pueblo se arrepiente y gracias a la dirección de Samuel vuelven a los caminos del Señor. Samuel dice, yo oraré por vosotros, lo que decíamos antes, que Samuel fue un hombre de oración.
que oró por su pueblo, oró por mucha gente, así como su madre pues había orado pidiendo a un hijo. En Jeremías 15:1 se cita a Samuel y a Moisés como grandes hombres de oración. Lo importante que es la oración, pues para pedir por otros, para conocer la voluntad del Señor, para que el Señor nos ponga en sintonía con Él, etc. Y bueno, y mientras están todos reunidos allí en Mizpa, el pueblo se arrepiente, parece que las cosas van a ir muy bien y tienen un problema. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ahora que estamos aquí, que hemos quitado los ídolos, que estamos arrepentidos, y ahora vienen los filisteos y nos quieren atacar. Y claro, los israelitas tienen miedos, porque los filisteos eran guerreros experimentados, eran terribles, los israelitas no están preparados para hacerles frente, pero bueno, el Señor lo permite para demostrar que no pasa nada, que tenéis que confiar conmigo. No vais a ganar porque seáis más fuertes o estéis más preparados, sino que yo soy el que os voy a dar la victoria. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Otra vez orando, el pueblo enseguida le pide, Samuel, tienes que orar para que el Señor nos guarde de los filisteos. Y Samuel pues, hace un sacrificio, ora al Señor, y dice que el Señor le escucha. ¿Cómo le escuchará o qué hará el Señor? ¿Lo sabéis? ¿No? Vamos a ver qué hace, pues. Dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguiendo a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. O sea que se presentan ahí los filisteos para fastidiar la fiesta, pero el Señor envía una tormenta que debió ser descomunal. Imaginaos cuando oímos un trueno de estos que lo tenemos encima, el susto que nos pegamos, ¿no? Que vemos a veces la luz a la vez y el sonido. Dice, madre mía, si esto nos llega a pegar, pues dice que allí pues tronó de manera inusual. Imaginaos esto, pero multiplicado por, yo qué sé, por 10 o por 20. Tanto que los filisteos pues estaban aterrorizados. Es que cuando hay una tormenta no puedes hacer nada. No puedes decir, no, yo me pongo aquí un abrigo especial y ya está. Cuando hay una tormenta es la fuerza de la naturaleza que tú no puedes controlar. Y esto es lo que pasó allí, les pasó un poco como a Lutero, ¿no? que en una tormenta fue cuando se asustó tanto que prometió al Señor que si no moría en esa tormenta que se haría fraile, y entró en un convento después. Y bueno, esto hizo que los filisteos se perturbaran o se quedaran tan asustados que no pudieron luchar, y así Israel les pudo derrotar. Dios les dio la victoria de modo milagroso. O sea, Israel ganaba muchas batallas, pero no porque fueran los más fuertes, no porque tuviera el mejor armamento o porque estuvieran más preparados, sino porque el Señor les daba la victoria, y muchas veces de una manera pues absolutamente impensable, ¿no? De una manera rarísima, ¿no? Como, yo qué sé, como la toma de Jericó, por ejemplo, ¿no? Dando vueltas a la ciudad, pues vaya una táctica para conquistar una ciudad, y la ciudad se cae. El Señor lo hacía de manera milagrosa, como en este caso. Dice, luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel hace un monumento, un monolito, una piedra, y le llama Ebenezer, que sería piedra de ayuda, ¿no? Y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí, se supone que es hasta aquí nos ha estado ayudando y nos seguirá ayudando. No es solo que hasta aquí, esta es la última vez que nos ha ayudado, sino hasta aquí nos ha ayudado. ¿Y por qué vamos a pensar que no nos va a ayudar? El Señor nos ha dado muchas pruebas en el pasado, pues también lo hará en el futuro. No sé si conocéis un himno que habla de esto, de Ebenezer. No sé si aquí no lo habéis cantado, ¿no? Hace tiempo que hemos cantado, pero es lo que solíamos cantar en fin de año y que va de esto, de Ebenezer.
No sé si alguno lo conocéis. No, no lo voy a cantar yo para no fastidiaros la noche tampoco, ¿eh? Bueno, pues son las 9. Pues hasta aquí el Señor nos ha ayudado con el tema de hoy. Si hay alguna pregunta y queréis hacerla y la sé, os la contestaré, y si no, pues la buscaremos, o algún comentario o algo, es el momento. Antes mencionaron que el de León salía un par de veces. ¿En él? ¿Perdón? Perdón, que el Señor de los Ejércitos Ah, sí, salía sí. en muchas oraciones al principio. El hebreo para eso es Jehová Sabaoth, ¿sabe? Pues no lo sé. No sé hebreo. Exactamente no sé cómo sería en hebreo la expresión, la verdad. Vale. ¿Tú sabes Jehová de los ejércitos? No lo sé. Que si el nombre para Dios de los ejércitos sería Jehová Sabaoth. Hay una cosa muy significativa que ha pasado. En el año 1973 fue la guerra de Yom Kippur, la última guerra entre los árabes y los israelíes, quitando la de Gaza que ha sido ahora. Y usaron la táctica que usaron los filisteos. En el Yom Kippur es una fiesta donde los judíos van todos al templo, ¿no? Un poco lo que en España católica pasa el Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo la gente suele ir, ahora ya un poco menos, siempre iba a la iglesia. De hecho, la iglesia católica es obligatorio comulgar, tomar la comunión en la Semana Santa. En Israel había que ir al templo en Yom Kippur. Así como otras fiestas, la gente se iba del fin de semana a la playa y tal, en Yom Kippur nunca se iba. Y los egipcios principalmente dijeron, vamos a atacar en Yom Kippur porque estarán los cuarteles y los campamentos muy vacíos. Y así fue, atacaron y los sorprendieron. Pero ocurrió una cosa, que como todos estaban en sus pueblos, en donde vivían, entonces en media hora todos los soldados, todos los pilotos de aviación estaban en sus cuarteles, no estaban de vacaciones, estaban de equipo, y entonces lo que ellos pensaban, los vamos a arrasar, hizo que en media hora el ejército estuviera montado y entonces pudieran repeler. No de inmediato, los primeros días fue una pérdida, pero recuperaron. Pero fue la misma táctica, dijeron, hoy los vamos a pillar distraídos, los vamos a pillar fuera de sitio, igual que pensaban los filisteos, van a estar en Mizpa, vamos allí y los arrasamos. Y sin embargo también el Señor ahí los protegió porque hizo que volvieran. Pero bueno, gracias David. No, si no he contestado nada yo aquí. Algo más que... Es un poco para que veamos que Sí, la sí. historia se va repitiendo. Sí, sí. El Señor siempre protege a Israel. Sí, sí. No porque se lo merezca, sino porque Él es el Dios. No, es igual que con nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso y nos ama, ¿eh? ¿Me podría regalar para tomarle foto a la donde Dios le habla a Samuel que va a... La que quieras. 5, devolver unas 5 yo creo. Y si lo queréis entero, el PowerPoint está allá, ¿eh? ¿No? Lo tiene Gabriel. Ah, Pues ahora no puedo pasar para atrás ni para adelante. vale, vale. Pero si lo quieres, está allí. Bueno, yo sé que eso todavía no lo vamos a ver y pues me estoy adelantando a los hechos, pero cuando yo veo todo esto, entonces ¿quién habló a David? O sea, ¿Quién? porque como Samuel unge a David, Sí. o sea, en todo lo que yo siempre escucho en prédicas, enseñanzas, nunca he escuchado cómo hace David para creer en Dios, si está por allá cuidando ovejas. O sea, al leer, ir a ungir a David, yo digo, bueno, David porque tenía esa cosa con Dios y Bueno, pero una época donde no había... él cuidaba ovejas, pero supongo que también su padre le enseñaría, porque él ya dice que desde que cuidaba ovejas y esto, pues el Señor le ayudaba cuando venía un lobo, un león, o sea, que él conocía al Señor, o sea, no es que él estuviera en la montaña y no hubiera oído hablar de Dios.
Yo supongo que en su familia, pues le habían enseñado el amor al Señor y ya lo tenía, ¿no? De hecho, dice que el Señor escoge a David porque era una persona conforme al corazón de Dios, o sea, que es una persona que ya estaba siguiendo a Dios. Claro, que estuviera cuidando ovejas no quiere decir que estuviera... No, no, pero me refiero que como acá, lo que estás mostrando acá de Samuel, es como una época donde hay como mucha frialdad. Sí, pero bueno, también dentro de estas épocas de tanta crisis y tanta frialdad, había siempre un remanente que seguía al Señor. Siempre había alguien, por ejemplo Samuel aquí, que promueve este avivamiento en el pueblo y si digamos se había ido la cosa para abajo, ahora sube un poco gracias a las enseñanzas de Samuel, precisamente. Yo creo que habría también más, lo que pasa es que es Samuel quien o sea, Dios le utiliza más, ¿no? Pero debía haber habido más gente que también seguía al Señor. Claro, sí. De hecho, se piensa que Samuel fue el que empezó lo de las escuelas de profetas, o como queramos llamar, o gremio de profetas, o sea, profetas que vivían juntos, que bajo la dirección de Samuel, pues servían al Señor, ¿no? Era como gente que estaba con Samuel como maestro, digamos, y parece ser que debió ser en esta época, porque si era una época en la que dice que había muy poca palabra del Señor, pues debió ser en este momento que Samuel hizo esto para buscar más palabra, digamos, ¿no? Entonces, no sería Samuel solo, está claro, ¿eh? Samuel era la cabeza visible, la persona que más destacaba y que a lo mejor estaba al frente, pero después había otros también con él, ¿no? Es igual que cuando se habla de un predicador famoso, a lo mejor no es él solo, tiene todo un equipo detrás y una serie de personas que le ayudan.